El fantasma del campanario, leyenda de Zacatecas. Esta historia ocurrió en Fresnillo. El sacristán, los organistas, miembros del coro y 2 traviesos monaguillos lo habían visto. Por eso, en cuanto el coro religioso de la parroquia de la Purificación terminaba con sus obligaciones, los niños bajaban las empinadas escalinatas, como alma que lleva el diablo. Salían al atrio corriendo y brincando, como minúsculos desquiciados, porque no querían toparse con el fantasma del campanario. Quienes habían topado con él empezaron a divulgar las apariciones y advertían a cuanta persona subía al coro. Describían a este fantasma como un tipo vestido de militar y con tremendos bigotes y rostro adusto. El militar, decían, siempre se aparecía en el mes de febrero, pero luego comenzó a hacerlo en cualquier fecha, precisamente cuando más personas andaban en el atrio, o subían al coro o al campanario. Escondía el rostro, pero cuando la luz se filtraba en las oscuras escaleras, se le veía la cara ensangrentada y pelando tremendos ojos. En una de las manos traía una enorme pistola y en la otra un sable. Era de estatura regular y en vida debió ser regordete. Vestía un uniforme de paño color azul, la chaquetilla con brillante botonadura, y en la cabeza llevaba una especie de kepí recortado. Calzaba una especie de bota militar alta y muy lustrada. Parecía ser muy mal hablado. Para conocer su identidad, muchas personas se dieron a la tarea de investigar los hechos ocurridos en ese lugar. Así es como llegaron al sangriento episodio ocurrido ahí mismo en el año de 1913. Supieron de un enfrentamiento a tiros entre las fuerzas del general Pánfilo Natera y las de José Natividad del Toro, que al parecer era el jefe de la cordada en Fresnillo. Del Toro se refugió con varios elementos armados en el campanario, y de ahí abría fuego contra las tropas del general Natera. La lluvia de metralla venía de todos lados, de abajo hacia arriba y viceversa. A pesar del fragor del combate, no se podía sacar de su escondrijo al del Toro, y para hacerlo bajar de la torre, se prendió fuego a gran cantidad de chile seco que se apiló en la entrada del campanario. De esa manera bajaron de la torre, no así su jefe, el cual prefirió quitarse la vida antes de ser aprehendido por Natera. Su cuerpo ya sin vida fue bajado a rastras por sus subalternos, dejando manchas de sangre en los peldaños de la escalinata. La gente del Toro fue fusilada al capturárseles en el mismo atrio. Fue así como desde esa fecha, el fantasma de José Natividad del Toro, aquel comandante de la cordada en Fresnillo, había vuelto al lugar donde se quitó la vida. Algunos lo han visto todavía en el primer nivel del campanario, otros en el atrio, y creen que es un vigilante. Pero cuando observan con mayor detenimiento a este personaje, se dan cuenta que su vestimenta y estampa no corresponden ni son de estos tiempos. De inmediato se retiran del lugar, porque son muy pocas las personas que en realidad quieren toparse con un fantasma. El fantasma del guardia, cuento popular colimense. A principios del siglo XX, los leñadores y arrieros que andaban en los alrededores de las faldas del volcán de Colima eran horrorizados por la aparición del fantasma de un soldado de la época virreinal. Decían que luego de mirarlos fijamente, se montaba en su mosquete y se iba volando en él, como si fuera una bruja, hasta un rincón del cerro. Se decía que el fantasma en vida había sido un honrado guardia del virrey, hasta que un día la ambición lo cegó, y se hizo aliado de una banda de salteadores, a los que protegía, de tal modo que muy pronto los bandidos pudieron hacerse de grandes riquezas, las cuales las escondían en una cueva del cerro que solo ellos conocían. Pasado algún tiempo, la guardia virreinal empezó a entrar en sospechas sobre la conducta de este soldado. Él se dio cuenta y pensó entregar a los bandidos para salvarse de la prisión, pero los bandidos se dieron cuenta de sus intenciones y le quitaron la vida, sepultándolo en la misma cueva donde escondían sus tesoros. Poco después, la guardia virreinal dio con ellos y los ajustició, sin que supieran nunca el lugar de su escondite. Una noche un grupo de leñadores se armó de valor, acampó en el monte para esperar al fantasma, y se fijaron muy bien por dónde desaparecía.
Al día siguiente subieron al cerro, buscaron y después de buen rato, cuando ya atardecía, detrás de unos matorrales descubrieron la entrada de una cueva. No sin temor, todos juntos entraron, y a la luz de sus antorchas, vieron costales enmohecidos, botijas vacías de vino, cazuelas y rastros de caíz se hacían fogatas, todo con aspecto de tener varios siglos de antigüedad. Cubierto de una gruesa capa de polvo y telarañas, ¿estaría el tesoro ahí? Como ya oscurecía y tenían bastante miedo, decidieron regresar luego. Apenas el amanecer del siguiente día iluminaba el paisaje. Los leñadores ya estaban en la cueva. Ahora llevaban picos y palas. Se pusieron a cavar. De pronto, una de las palas chocó contra algo duro. Terminaron de remover la tierra y sacaron un gran cofre, cuyo candado rompieron de un zapapicazo para poder abrirlo. Cuando uno de ellos levantó emocionado la tapa, ¡ay, qué horrible sorpresa! En lugar del tesoro, encontraron un esqueleto sin cabeza, pero vestido con lo que había quedado de los ropajes, botas y armadura de un soldado virreinal. Pasado el susto, llegaron a la conclusión de que ese esqueleto era el del guardia, cuyo fantasma se aparecía. Luego, uno de ellos se acordó de que según las leyendas, casi siempre que se hacía un hallazgo de este tipo, debajo de los esqueletos estaba el oro. La codicia pudo más que el miedo, y siguieron cavando, pero no hallaron más que una gruesa capa de carbón. Uno de los leñadores, llamado Julián, se acordó de que también, según las leyendas, el castigo de los ambiciosos era que cuando encontraban algún tesoro, el dinero se convertiría en carbón, y sugirió que lo mejor era dejar este asunto en paz, no fuera la de malas, y hasta una maldición les fuera a caer. Así lo hicieron. Cansados y tristes, se incorporaron de nuevo a sus faenas de cada día, cortando leña para ganarse la vida. Julián desapareció. Primero sus compañeros pensaron que estaba enfermo a causa de la impresión del encuentro con el esqueleto, pero cuando pasaron 15 días, se preocuparon mucho y comenzaron a investigar en el pueblo, a ver si alguien sabía qué pasaba con él. El peluquero, que como muchos de su oficio estaban muy bien enterados de todos los chismes, lo sacó de dudas. Julián había encontrado un tesoro en una cueva del cerro. Eran muchas monedas de oro guardadas en unas ollas, escondidas debajo de un montón de carbón. Inmensamente rico de la noche a la mañana, el leñador había vendido su casa muy barata, al primero que la quiso comprar, y cargando con su oro, se había ido a vivir al extranjero. El fuego de la Candelaria. No podemos afirmar que esta historia haya sido verdad, porque llegó hasta nosotros de forma oral, pero lo que sí sabemos es que ha sido contada con tal precisión más de 3 veces, por lo cual nos atreveríamos a decir que en efecto ocurrió. Se cuenta que en la época de la colonia, en lo que hoy conocemos como la Candelaria de los Patos, que en ese entonces era una laguna, se acostumbraba a cazar a estos palmípedos, de ahí el nombre que adquirió. Para poder sobrevivir, los indígenas tenían que proveerse de patos silvestres, pues no tenían otra actividad a la cual dedicarse. Cierto día, mientras uno de ellos, el más audaz, estaba cazando, un caballero bien ataviado se le apareció de pronto. «¿Quién es usted?», preguntó el hombre. «Quiero ayudarte», dijo el caballero. «Usted no puede ayudarme, a menos que se vaya y no me moleste más», respondió. Que el indígena no quería tener tratos con ningún hombre blanco, porque consideraba que todos eran perversos y muy ambiciosos, y en cambio él solo quería hacerse de un pato para comer. «Tú puedes tener mucho dinero más que un pato», dijo el caballero, levantando las sospechas del pobre hombre, quien de inmediato se persignó al entender que aquello era una aparición, porque si no, ¿cómo supo lo que estaba pensando? Después de unos instantes consideró aquellas palabras. «Está bien, dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer?» «Cerca de aquí encontrarás un árbol frondoso. En el tronco notarás que tiene un círculo dibujado, el cual debes encontrar y rascar en ese lugar. Ahí hallarás algo que te hará inmensamente rico».
Cuando el fantasma desapareció, el hombre empezó a buscar el árbol, pero antes de encontrarlo tuvo que darle 10 vueltas a la zona, y ya cuando se sentía derrotado se detuvo y se sentó bajo un hermoso árbol. Ahí pudo notar que en el tronco, cerca de la raíz, estaba dibujado un círculo. ¡El árbol!, exclamó entusiasmado. El hombre rascó toda la tarde, y al cabo de unas horas halló un enorme cofre lleno de monedas y joyas. Pero como era demasiado pesado, tuvo que sacar algunas cosas y volverlo a enterrar, prometiéndose que en cuanto se le acabara el dinero, volvería por más. Cuando terminó su cometido, el fantasma nuevamente se le apareció. «Ahora tienes más que un pato, ¿verdad?», dijo el fantasma. «Sí, y todo se lo debo a usted», respondió el hombre. «Pero no será del todo tuyo sin antes no me oficias 10 misas para que pueda hallar el descanso eterno». El hombre no se impresionó al oír esto, y tomándolo como un cometido se fue de aquel lugar. Sin embargo, al sentirse rico y poderoso, se olvidó de su promesa. Los días pasaron y el dinero se le terminó. Así que decidió volver por más al bosque. Pero cuando estaba por rascar, escuchó una voz que le dijo: «Deja eso, pues ya no te pertenece mi oro». El hombre, quien ya había probado las glorias del dinero, no quiso darse por vencido tan rápido. Así que acordó que en esta ocasión sí utilizaría parte del dinero en las misas. Pero como el fantasma ya no le creía, se trepó en él y le pidió que lo llevara a la iglesia más cercana para que él mismo viera que su deseo se iba a realizar. «¿Y el dinero?», preguntó el hombre. «Cuando haya visto que las misas están encargadas, te dejaré volver por él». Y así fue. El indígena cargó por varias horas al terrible fantasma. Pesaba mucho, como si sus años de condena se hubieran convertido en gramos. Se dice que dio muchas vueltas antes de encontrar una iglesia, pues al parecer había perdido la memoria, o quizá el temor de tener a ese espectro encima lo estaba poniendo tan nervioso que no podía precisar su andar. Cuando estuvo frente a la iglesia más cercana, notó que estaba cerrada, pero esto no le importó al fantasma, quien lo obligó para que entrara sin permiso. Ya adentro, uno de los padres se asustó al mirar al hombre, y pensando que quería robar el dinero de las limosnas, le pidió que se retirara. En vano fueron las súplicas del indígena, porque nadie le creyó lo que estaba diciendo. Decepcionado, tuvo que regresar al bosque, pero se dice que aquel fantasma no lo dejó tranquilo. «Estás en deuda conmigo, y no te dejaré en paz hasta que me pagues el dinero que ya tomaste», dijo el siniestro personaje. Pero ¿cómo pagarle si el hombre no tenía dinero? Y además en ninguna iglesia quisieron recibirlo. Vaya, ni siquiera lo dejaron entrar porque pensaban que era un ladrón. Con esta suerte pasaron los días, y quienes iban a cazar patos a la Candelaria se daban cuenta de que el hombre cada vez lucía más desmejorado. Incluso había quienes afirmaban que hablaba solo, y que en sus ojos había un aire de frialdad. No le hacía caso a nadie porque siempre estaba a la sombra de aquel árbol. Al cabo de un mes el hombre falleció, pero no se llevó consigo el secreto del tesoro, pues antes de que falleciera le contó la historia a un viejo conocido, y éste a su vez se lo comentó a por lo menos 2 personas más. Eso fue suficiente como para informar a todos en la ciudad, y fue así como el tesoro de la Candelaria se hizo famoso. Sin embargo, algunas personas consideran que fue precisamente este tesoro el causante de la desgracia que ocurrió en aquella época. En cuanto se supo de la existencia de aquel oro, muchas personas se dieron a la tarea de ir en su búsqueda, pero aquello parecía ya haberse convertido en toda una leyenda, pues el árbol en donde el hombre reposó los últimos días de su vida parecía que se había esfumado, y ya nadie sabía con exactitud cuál era. Los padres, preocupados por lo que estaba ocurriendo, construyeron una capilla en nombre de la Virgen de las Candelas, la cual se terminó de edificar a finales del siglo XVI. Con ella intentaban resaltar la fe de las personas para que dejaran de creer en el fantasma del árbol y su tan codiciado tesoro. Pero poco fue lo que consiguieron, porque los habitantes de ese lugar solo pensaban en hacerse ricos de la noche a la mañana, y a esto le debieron la maldición que les cayó en esas fechas. Todos dicen que fue por no haberse abrazado a la fe cristiana, porque la peste negra desoló esa parte de la ciudad.
Según consta en los anales de la historia, la insalubre zona quedó deshabitada y los padres no tuvieron más remedio que convertir aquellas fértiles tierras en cementerios, sirviendo de velatorio la capilla, y en toda la isleta se abrieron fosas para enterrar a los difuntos. Y cuando las cosas se salieron de control, no tuvieron más remedio que incendiar la zona. Con todo esto, la Candelaria de los Patos se fue cubriendo de cuerpos y la laguna desapareciendo, pues se necesitaban más tierras para enterrar a los difuntos. De los Patos solo quedó el nombre, pues nunca más se volvió a ver un solo animal de estos en aquel sitio. Y en cuanto al tesoro, muchos supieron de su existencia, al menos por la leyenda, pero nadie se atrevió a ir a la zona incendiada a buscarlo. Al paso de los años, con la extensión de la capital de la Nueva España, se tuvieron que convertir los viejos cementerios de la Candelaria en zonas urbanas. Por ello, se dice que en lo que hoy es San Lázaro, cuando la ciudad ya estaba terminada, comenzaron a suceder hechos insólitos, pero esa es otra historia.